Soy la periodista de investigación, Anabel Hernández. En las últimas horas, algo brutal acaba de revelarse y lo que te voy a contar te va a hacer entender que Washington ya está buscando quién va a reemplazar a Claudia Sheinbaum, porque en la cumbre del Escudo de las Américas, la declaración oficial fue clarísima. Si los líderes políticos de un país no son confiables, hay que buscar y apoyar a nuevos líderes ideológicamente confiables, a quienes se dará apoyo financiero y político. Ese es el mensaje. Si no me gustas, te vamos a hacer todo lo posible por quitarte y vamos a poner en tu lugar a alguien con quien sí podamos trabajar. Y México no fue invitado a esa cumbre. México fue señalado como el origen y el problema mayor de las drogas. México es parte del problema, no parte de la solución. Y lo que te voy a revelar sobre la declaración del Escudo de las Américas, que amenaza directamente a Sheinbaum, sobre por qué Washington ya busca líderes alternativos en México que sean confiables, sobre la primera operación militar contra cárteles que ya ocurrió en Ecuador con aviones y helicópteros, sobre los 12 países que se unieron al bloque y dejaron fuera a México, sobre por qué hay más de 200,000 millones de dólares de inversión congelados, sobre el mensaje de que cuando Washington apunta dispara, y sobre quién podría ser el reemplazo de Sheinbaum si deciden actuar, te va a hacer entender que la soberanía de México está en juego y el gobierno no quiere que lo sepas, pero antes necesito que hagas algo. Ahora mismo, sin pensarlo, comenta "buscan reemplazo" si te impacta que Washington ya esté buscando quién sustituya a Sheinbaum, porque después de lo que vas a escuchar, vas a entender que la presidenta está más vulnerable de lo que parece. Y aquí viene lo que pasó en la cumbre del Escudo de las Américas, una reunión histórica donde se citó a 12 países latinoamericanos, una cumbre para definir la estrategia contra los cárteles en el hemisferio occidental. Y, ¿sabes quién no fue invitado? México, el país donde están los cárteles más poderosos del mundo, el país que es el centro del problema, el país que debería estar en primera fila de cualquier discusión sobre narcotráfico. No invitaron a Claudia Sheinbaum, o la excluyeron, la dejaron fuera. Y eso no es casualidad, eso es un mensaje que dice: no confiamos en ti, no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y si no cambias, vamos a buscar a alguien que sí quiera trabajar con nosotros. Comenta México excluido, si ves la humillación. Y la declaración oficial del Escudo de las Américas es todavía más grave, porque dice textualmente que los países que no están unidos en el bloque serán incluidos con el tiempo, y la declaratoria a largo plazo reza: alistar y expandir. ¿Qué significa eso? Significa presionar a los países no participantes a unirse al bloque, pero no con los líderes actuales, con nuevos líderes ideológicamente confiables, a quienes se dará apoyo financiero y político. Léelo otra vez. Nuevos líderes ideológicamente confiables, apoyo financiero y político. Eso es un mensaje clarísimo para México. Si el país es importante, y México es muy importante, pero los líderes políticos no lo son, entonces hay que buscar y apoyar a líderes políticos con los que sí se pueda trabajar. Esa es la estrategia, esa es la amenaza, esa es la realidad que Sheinbaum no quiere aceptar. Comenta nuevos líderes, si entiendes el mensaje. Y esto no es retórica vacía. Esto ya está pasando en otros países. Mira lo que pasó en Venezuela. Delcy Rodríguez está puesta como ejemplo en todas partes. Un cambio de régimen, donde se encontró a alguien dispuesto a trabajar con Washington, alguien que recibió apoyo financiero y político, alguien que ahora gobierna con la bendición del norte. Y eso es exactamente lo que quieren replicar en otros países que no sean confiables. Washington quiere tener toda esta cuestión en la que los países vayan cambiando o haya gente dispuesta a cambiar dentro del país. No quieren meter tropas necesariamente, quieren encontrar a alguien adentro que esté dispuesto a hacer el trabajo, alguien que sea leal, alguien que coopere,
alguien que no hable de soberanía cada vez que le piden algo. Comenta Modelo Venezuela. Si ves el patrón, y la primera acción militar ya ocurrió. No en México, en Ecuador, pero es un mensaje para todos los demás. Fue un bombardeo de alta intensidad contra los comandos de la frontera, un grupo vinculado a los cárteles colombianos. Esta fue la primera cooperación de la nueva sociedad que se formó para combatir a los cárteles en el continente. ¿Y qué incluyó esa operación? Aviones, helicópteros, satélites estadounidenses, soldados y oficiales del norte operando junto con fuerzas ecuatorianas. El objetivo eran 50 miembros de este cártel y el campamento fue destruido con éxito, sin que se reportaran bajas entre los militares. Eso te da una idea del cambio hacia una acción directa mucho más agresiva, respaldada contra todo el narcotráfico en la región. Comenta, ya empezó Ecuador, si ves lo que viene. ¿Y por qué es tan importante lo que pasó en Ecuador? Porque es un laboratorio, es una prueba, es un ejemplo de lo que puede pasar en otros países si los líderes actuales no cooperan. Ecuador dijo, pásenle, no tenemos nada que ocultar, no estamos apoyando a los cárteles, y a cambio recibió apoyo militar directo. Aviones, helicópteros, inteligencia, operaciones conjuntas. México no puede decir lo mismo. México ha sido señalado como parte del problema. México tiene cárteles que dominan 1/3 del territorio nacional. México tiene funcionarios que aparecen en narconóminas. México tiene una presidenta que habla de soberanía, pero que fue excluida de la cumbre más importante contra el narcotráfico en el hemisferio. Comenta, México no coopera. Si ves la diferencia, y hay algo más que es muy importante entender. Cuando Washington apunta, dispara. No son amenazas vacías, no son declaraciones para la prensa, son acciones concretas que ya están ocurriendo. El cometido es exterminar a los cárteles mexicanos, y si el gobierno mexicano no quiere ser parte de la solución, entonces buscarán a alguien que sí quiera. Y el discurso de Claudia Sheinbaum con respecto a soberanía no va a limitar nada, porque la soberanía requiere capacidad, requiere fuerza, requiere independencia económica. Y México no tiene ninguna de esas cosas. México depende del comercio con el norte, México depende de las remesas, México depende de la inversión extranjera. México no puede darse el lujo de confrontar. Comenta, soberanía sin fuerza si ves la realidad. Y hablando de inversión extranjera, hay más de $200,000 millones invertidos en México por empresas del norte. Es la mayor inversión en todo el continente americano. Pero ¿sabes qué está pasando con esa inversión? Está congelada. Muchos de esos millones están parados porque se refieren a energías renovables o no renovables que no han recibido los permisos necesarios. Grupos gasolineros muy importantes se están retirando porque no han visto las condiciones adecuadas para operar. No hay seguridad jurídica, no hay fluidez en los trámites, no hay garantías para las inversiones, y eso está creando una presión enorme en Washington. Las empresas que han invertido en México quieren que su gobierno responda, quieren garantías, quieren protección para sus inversiones. Comenta inversión congelada si conoces estos datos, y hay un cabildeo intenso de las empresas asociadas que quieren que Washington presione a México para dar mayores garantías a las inversiones. Esa presión va a continuar, y si México no responde, si México no da seguridad jurídica, si México no coopera, entonces las consecuencias van a ser cada vez más severas. Y todo esto se suma a la desconfianza enorme que existe. No hay ninguna duda de que hay desconfianza por parte del norte hacia México. Piensan que somos parte del problema, no parte de la solución. Y esa desconfianza se traduce en acciones concretas, en exclusiones de cumbres importantes, en declaraciones públicas que señalan a México como el origen del problema, en búsqueda de líderes alternativos que sí quieran cooperar. Comenta desconfianza total si ves el panorama. Y la presidenta Sheinbaum
Dijo que podría detener una incursión militar si deciden enviar tropas a México. ¿Pero cómo? ¿Con qué? Con discursos de soberanía, con declaraciones en la mañanera, con protestas diplomáticas. Eso no detiene a nadie. Eso no ha detenido a nadie en la historia. Los discursos no paran misiles. Los discursos no paran operaciones militares. Los discursos no paran el cambio de régimen que ya están planeando. Y por ahora, lo que están haciendo es compartir inteligencia y hacer que las fuerzas mexicanas sean las que hagan el trabajo. Te decimos cómo, te decimos dónde, y si necesitas que te demos algo con qué hacerlo, te lo damos, pero tú vas y lo haces tú. Esa es la colaboración limitada que existe actualmente. Eso es lo que pasó con el operativo contra el Mencho. Eso es lo que está pasando con otras operaciones que no se hacen públicas. Comenta colaboración limitada si entiendes el esquema, pero esa colaboración limitada puede cambiar en cualquier momento, puede convertirse en algo más directo, puede convertirse en lo que pasó en Ecuador. Aviones, helicópteros, comandos, operaciones conjuntas donde ya no está claro quién manda. Y uno de los pleitos que siempre han existido es precisamente ese. Si se hiciera un comando conjunto, ¿quién va a ser el comandante? ¿El del norte o el mexicano? Eso nunca se han puesto de acuerdo. Y eso crea fricciones constantes. Y lo que vamos a seguir viendo es el hecho de que haya fuerzas especiales y fuerzas militares del norte trabajando con soldados mexicanos, tratando de incorporarlos en las técnicas que tienen, entrenándolos, capacitándolos, preparándolos para operaciones más grandes. Eso es lo que ha estado ocurriendo todo este año. Y eso va a continuar. Comenta entrenamiento conjunto si sabías esto. ¿Y quién podría ser el reemplazo de Sheinbaum si deciden actuar? Porque esa es la pregunta que todos se están haciendo. Si Washington decide que la presidenta actual no es confiable, si decide que hay que buscar a alguien más, ¿quién sería ese alguien? ¿Quién tiene el perfil? ¿Quién tiene las conexiones? ¿Quién estaría dispuesto a cooperar completamente? Hay nombres que circulan. Empresarios poderosos que tienen buena relación con el norte, políticos de oposición que han sido más amigables con Washington, figuras que han criticado la política de soberanía y que han pedido mayor cooperación. Cualquiera de ellos podría ser el elegido si las cosas escalan. Cualquiera de ellos podría recibir ese apoyo financiero y político que promete la declaración del escudo de las Américas. Comenta quién será, si quieres saber los nombres. Y la situación es muy delicada porque hay elecciones importantes en noviembre. Y el ambiente político en el norte es de no querer más soldados muriendo en operaciones extranjeras. La base de apoyo del gobierno actual se ha venido echando para atrás por muchas de las acciones recientes. Hay preocupación por lo que puede pasar en las urnas, y eso puede limitar las acciones más agresivas por ahora. Pero eso no significa que no vayan a ocurrir después. Eso no significa que los planes no existan. Eso no significa que la búsqueda de líderes alternativos no esté en marcha. Todo depende de cómo salgan las cosas de aquí a noviembre. Todo depende de cómo responda México. Todo depende de si Sheinbaum decide cooperar o seguir con el discurso de soberanía que no convence a nadie. Comenta después de noviembre si ves lo que viene. Y hay algo más que complica todo: la presión contra China. Porque una de las partes más importantes de la declaración del escudo de las Américas es precisamente sacar la influencia china del continente. Y México tiene relaciones comerciales importantes con China. México ha recibido inversión china. México ha sido acusado de permitir que productos chinos entren al norte a través de su territorio. Eso crea un problema adicional, porque el norte no puede tratar de quitarle el número 2 de sus clientes comerciales sin causar problemas. Hay un montón de otros conflictos entre México y el norte que van a tener que resolverse, y todo eso se suma a la presión que ya existe por el tema de los cárteles, por el tema de la inversión congelada, por el tema de la desconfianza. Comenta problema con China.
si ves la complejidad. ¿Y qué puede hacer Sheinbaum? Tiene muy pocas opciones. Puede seguir con el discurso de soberanía y arriesgarse a ser reemplazada. Puede cooperar completamente y perder el apoyo de su base política. Puede buscar un término medio que no satisfaga a nadie. O puede esperar a que las cosas cambien y rezar porque no escalen antes de que pueda reaccionar. Ninguna de esas opciones es buena. Ninguna de esas opciones garantiza su supervivencia política. Ninguna de esas opciones resuelve el problema de fondo, que México ha sido señalado como parte del problema y que Washington ya está buscando alternativas. Comenta sin opciones si ves la situación de Sheinbaum. Y si llegaste hasta aquí, necesito que hagas algo muy importante. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Dale like a este video para que llegue a más personas. Compártelo con alguien que necesite saber lo que realmente está pasando entre México y Washington. Y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización, porque la declaración del Escudo de las Américas es clara. Si los líderes no son confiables, hay que buscar nuevos líderes. Si el país es importante, pero el gobierno no coopera, hay que cambiar el gobierno. Si el discurso de soberanía no se traduce en acciones, entonces las acciones las van a tomar otros. México está en la mira, Sheinbaum está en la mira y la búsqueda de su reemplazo ya comenzó. Comenta, ya comenzó. Si vas a estar pendiente de lo que sigue, nos vemos en el próximo video. Y recuerda, cuando una potencia mundial dice que va a buscar líderes confiables para reemplazar a los que no cooperan, no es una amenaza vacía, es un plan, y ese plan ya está en marcha.